Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Estamos vivos, ¿verdad? Y estamos felices porque hoy tenemos una palabra poderosa, muy poderosa. Vamos a hablar de un tema que estuvimos hablando toda la semana, estudiando la porción que nos corresponde. Bienvenida, hermana Isabel, hermana Connie. Gracias. ¿Qué tema estuvimos estudiando toda la semana? La porción de Terumá, ofrenda, una ofrenda elevada, una ofrenda especial para el Señor, que nos habla de sacrificio y de entender cómo el Padre ya estipuló de qué manera tenemos que agradarle. Y nos está mostrando en la palabra, hermana, el cómo debemos nosotros irnos acoplando a esa estructura para realmente estar en shalom con Él, en paz con Él, y poder cumplir con el propósito que tiene el que nos haya hecho nacer y poder conocerle a través de su Hijo amado. ¿De qué estructura están hablando? ¿Qué estructura? Fíjense, qué interesante. Nosotros somos parte de una estructura. ¿De qué templo somos parte de esa estructura? ¿De un templo terrenal o de un templo espiritual? De un templo espiritual. Fíjese, toda la Biblia habla de la construcción de un templo espiritual. Y si yo les pregunto ahora, ¿cuándo se empezó a formar esa estructura y a construir ese templo espiritual? ¿Desde cuándo? Con el primer Adán en la tierra, por ejemplo, con el primer Adán el Señor empieza a mostrar esa estructura a la humanidad. Exactamente. La estructura de la iglesia, que no es iglesia, no es edificio, es un templo espiritual, casa de Dios. Amén. Amén. Y si nosotros no comprendemos el Génesis, no vamos a saber de qué nos están hablando en este día. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos las raíces de nuestra fe. Ya no vamos a decir raíces hebreas, ya no vamos a decir Torah, porque pues esas cosas creo que confunden a la gente. Si nosotros no vamos a la raíz de nuestra fe. ¿Y dónde está la raíz de nuestra fe, hermana Isabel? ¿En dónde se encuentra? En la escritura, desde el Génesis. Si no comprendemos Génesis, hermanos, Génesis 1:1, no vamos a comprender nada. Y para poder hablar hay que comprender y hay que oír. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir al Señor que no estemos como ahí dice en Mateo. ¿Cómo estaba en Mateo? Mateo 13:13. ¿Qué dice? Habla de otra gente de otro tiempo. Dice: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Por más que hablemos aquí, nosotros no entienden ni nos oyen. Padre eterno, te pedimos en esta hora, Abba, que nos abras el entendimiento para poder oír tu palabra, Señor. Señor, permítenos, Señor, que podamos humillar nuestro corazón y comprender que hemos sido engañados por miles de años. Señor, que desde que apareció el primer Adán ahí en el Edén, el enemigo tuyo y de los hombres, el maligno,
cegó el entendimiento de la humanidad. Señor, permítenos escucharte, Señor, comprender para oír tu voz y ubicarnos en este tiempo tan crucial de tu iglesia, Señor. Yo te pido, Padre bendito, que tu Espíritu Santo venga en esta hora al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y quites esos velos, quites esa dureza de toda mente, de todo corazón, Señor. Sabemos que por más que nosotros hablemos aquí y por más que estudiemos, nosotros no podemos provocar el nuevo nacimiento, solamente tu bendita palabra, Señor. Enséñanos nosotros a ser comprensivos con todos nuestros hermanos que están aquí, Señor. Y danos, Señor, simpleza en nuestra palabra. Para poder expresar, Señor, lo que tú quieres hablar a tu iglesia, a tu templo espiritual, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Yeshua. Amén. Amén, Señor. Entonces nuestro estudio de toda la semana es la construcción de los templos, ¿verdad? Así es. Ya vimos que ha habido muchos templos. Bueno, ha habido el templo terrenal, el tabernáculo, el templo de Salomón, el segundo templo, y que se va a construir el tercer templo, pero el templo espiritual, el edificio de Dios, el templo no hecho de manos, lo estamos construyendo todos los que formamos su iglesia. Pero antes de que entremos al tema, vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Deuteronomio. Recordemos, hermanos, que Dios tiene 2 pueblos solamente, y para cada pueblo tiene Él un tiempo. Ahorita el tiempo del pueblo de Dios, de la iglesia, es el tiempo más hermoso, el tiempo más crucial que tenemos los creyentes en el Mesías. Y vamos a dar lectura. Síganlo con mucho cuidado para ver si no nos encontramos nosotros retratados en ese pasaje de Deuteronomio 32. Vamos a darle lectura con mucho detenimiento, hermanos. Pídanle al Señor que nos dé, que nos quite más bien los velos que tenemos. Recuerden que esos velos han venido a nuestra vida a través de miles de años, a través de las religiones, a través de las teologías, a través de la enseñanza de hombres que se han parado en los púlpitos a enseñar doctrinas de demonios. Prestad oído, oh cielos, y dejadme hablar, y oiga la tierra las palabras de mi boca. Gotee como la lluvia mi enseñanza, destilen como el rocío mis palabras, como gotas de lluvia sobre la tierna hierba, y como abundantes lluvias sobre las plantas. Porque el nombre de Yahweh proclamaré. Atribuid grandeza a nuestro Dios,
la roca perfecta de su obra, porque todos sus caminos son equidad. Dios de fidelidad y sin injusticia, es justo y recto. Le han tratado con corrupción. La mancha de ellos no es propia de sus hijos. Generación torcida y perversa. Así pagan a Yahweh, pueblo necio e insensato. ¿Acaso no es Él tu padre que te compró? ¿No fue Él quien te hizo y te estableció? Acuérdate de los días antiguos. Considera los años de generación tras generación. Pregunta a tu padre y él te informará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo dio a las naciones su heredad, cuando hizo dividir a los hijos del hombre, puso los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Yahweh es su pueblo. Jacob es la porción asignada de su herencia. Él lo encontró en tierra desierta, en la soledad rugiente del desierto. Lo rodeó, cuidó de él con todo esmero. Lo guardó como la niña de su ojo, como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas remeras. Así Yahweh solo le guió, y con él no hubo Dios ajeno. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y lo alimentó con los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, cuajada de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros y cría de Basán y cabras con lo mejor del trigo. Y la sangre de la uva bebiste como vino fermentado. Pero engordó Jerusum y dio coces, te hiciste gordo, grueso y cebado. Entonces abandonó a Dios quien lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le provocaron a celos con dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios, a los que no eran dioses, a dioses que no habían conocido, a nuevos recién llegados, delante de los cuales vuestros padres no se habían estremecido. Te desentendiste de la roca que te engendró. ¿Te has olvidado de Dios, que por ti sufrió dolores de parto? Y lo vio Yahweh y los desdeñó a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación llena de perversidades, hijos en quienes no hay fidelidad. Me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus vanidades. Por tanto, los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación necia, porque fuego se ha encendido de mi ira y arde hasta el fondo del Seol. Devora la tierra y sus frutos, y
y abraza los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, agotaré contra ellos mis flechas. Quedarán extenuados por el hambre y consumidos por saeta de fuego y por la destrucción amarga. Dientes de fieras también enviaré sobre ellos, con el veneno de los que se arrastran por el polvo. Por fuera la espada los dejará sin hijos, y por dentro habrá espanto. Tomarán tanto el joven como a la virgen, al niño de pecho como al hombre canoso. Yo hubiera dicho, los esparciré, borraré la memoria de ellos de entre los hombres, si no hubiera tenido la provocación del enemigo, o sea que interpretan mal sus desvaríos, no sea que digan, nuestra mano es exaltada, no fue Yahweh quien hizo todo esto, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Si hubieran sido sabios, hubieran comprendido esto, habrían percibido su fin. ¿Cómo puede perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiera vendido y Yahweh no los hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y nuestros enemigos son de ellos jueces, porque la vid de Sodoma y la vid de ellos y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son venenosas, racimos amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de cobras. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesorerías? Mía es la venganza y la retribución, al tiempo en que su pie resbale, porque el día de su calamidad se ha acercado, se apresura lo que ha de sucederles. Pues Yahweh ejecutará juicio a favor de su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Cuando vea que su apoyo ha desaparecido y no quede ni preso ni libre. Y él dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? Que comían la grosura de sus sacrificios y bebían del vino de su libación. Que se levanten y los ayuden. Sean refugio que se extiende sobre vosotros. Ved ahora que yo soy Él, y no hay otro Dios conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Amén. Porque alzó los cielos mi mano y digo, vivo yo para siempre. Se afiló mi reluciente espada y empuñó en mi mano el juicio. Retribuiré con venganza a mis adversarios y recompensaré a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis flechas y mi espada devorará carne, sangre de muertos y de cautivos, la carne de los líderes de larga cabellera del enemigo. Dad gritos de gozo, oh naciones, con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, retribuirá con venganza a sus adversarios y cubrirá la culpa de su tierra y de su pueblo.
Llegó Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Y él y Oseas, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas estas palabras que yo hoy testifico, que yo os testifico hoy. Las daréis por mandato a vuestros hijos a fin de que cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana que vosotros, pues, a vuestra vida, porque no es cosa vana para vosotros, pues, que es vuestra vida. Por medio de esto prolongaréis vuestros días sobre la tierra a la cual entráis cruzando el Jordán para poseerla. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, el monte Nebo, y toda la tierra de Moab, frente a Jericó. Mira la tierra de Canaán, que yo doy por posesión a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes. Y se reunido a tu pueblo, así como murió tu hermano Aarón en el monte Hor, y fue reunido a su pueblo, porque me fuiste infiel en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, Cades, en el desierto de Sin, porque vosotros no me santificaron en medio de los hijos de Israel. Pero de lejos verás la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Esta es palabra de Dios. Amén. ¿A qué pueblo estaba dirigida estas palabras, hermana Connie? Bueno, ahí estaban todas las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel, pero en realidad le está hablando a toda la humanidad. A toda la humanidad. A toda la humanidad. Vamos a poner atención. Dios no es el Dios de Israel, Dios no es el Dios de los hebreos, Dios no es el Dios de muchas nacionalidades. Dios es un Dios universal. Universal. Pero ciertamente Él trabajó con un pueblo en un tiempo y ahorita está trabajando Con otro pueblo. y está edificando su templo espiritual. El templo espiritual es lo que conocemos como iglesia. Es un santuario, pero ha habido varios santuarios. El primer santuario dice que fue edificado, construido por Moisés, por orden directamente de Dios. Era portátil. ¿Cuántas veces hemos enseñado de ese santuario aquí en este ministerio? Muchas veces. Muchas veces. Me llamó mucho la atención el jueves. Un hermanito que es nuevo, Noé. Nosotros estamos muy afanados estudiando las raíces, pero ahí hay unas cosas tan cruciales ahí. Dice este hermanito: y se volverá a construir este templo de Salomón. Se volverá a construir alguno de esos 3 santuarios. Y la respuesta es: más bien, ¿se volverá a construir? Sí. ¿Para que Dios habite ahí? Esa es la pregunta. ¿Se va a reconstruir el templo de Salomón, que es el tercer templo, para que Dios habite ahí, hermana Connie? No, porque el Señor está habitando en aquellos que está labrando como piedras del templo espiritual. Ahorita la profecía nos indica que
que la casa de Judá o los judíos están reuniendo todos los elementos para poder levantar el tercer templo. Pero el Señor no habita en templos hechos por manos de hombre. En templo, tampoco, mucho menos en las iglesias, mucho menos en edificios, mucho menos en esas iglesias, mega iglesias que están hechas con todo lujo de detalles. Si Dios no habitó en el templo que le mostró el modelo a Moisés, el tabernáculo, le mostró el templo de Salomón y no habitó ahí, y tampoco habitó en el templo que levantó Zorobabel, ¿cómo pretendemos que va ahora a habitar en la iglesia, en un edificio? Sin embargo, dice, cuando el tabernáculo tenga que trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando se detengan los levitas lo armarán. Entonces, y dice que todo aquel que se acerque a ese tabernáculo dice que va a morir. Solamente unas personas con ciertas características pueden acercarse y pueden tocar ese templo, ese santuario. Ese santuario que se hizo en el monte de Sinaí fue una orden estricta dada por Dios a Moisés. ¿Quién lo tenía que construir en ese tiempo, hermana Isabel? ¿Todas las naciones? Dice que nada más los levitas. Los de la casa de la tribu de Leví. Solamente los levitas podrían construir ese santuario, no cualquier persona. Igualmente ahorita, no cualquier persona puede estar conformando la estructura de la casa de Dios. ¿Están comprendiendo? No cualquier persona puede formar parte de esa estructura de la casa de Dios. Pero había una razón ahí, hermana, para que el Señor eligiera a la tribu de Leví, porque había mostrado ese celo y se había mostrado fiel al Señor en el suceso del becerro de oro, donde todas las tribus participaron en esa orgía que se realizó ahí, en esa infidelidad al Señor, y la única que se mantuvo firme fue la tribu de Leví. Por eso el Señor dijo, ahora los tomo a ellos para que ellos sean los que empiecen a edificar al pueblo, a edificar, darle instrucción y a ser parte de la construcción del tabernáculo. Por ello designó a los levitas y puso diferentes actividades que tenían que fungir. Y dijo claramente, escojo a los levitas porque ellos cumplen estos requisitos, son fieles a Dios, aman la palabra, son obedientes. Los escoge, no cualquiera puede hacer ese trabajo, construir el tabernáculo. Entonces dice, cuando ese campamento tenía el arca del testimonio, pero este tabernáculo que se hizo tan meticulosamente, dice que después fue reemplazado ¿por qué? Por el templo. El templo de Salomón. Entonces, si nosotros ahorita queremos, como en muchas iglesias que quieren construir el tabernáculo, nos tenemos nosotros que enfocar en hacer ese tabernáculo aquí, hermana Connie. No, nos tenemos que preocupar, pero nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestra esencia, lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, en eso sí nos debemos de preocupar. Pero bueno, ya vimos que fue reemplazado. Ahorita, porque vamos a ir por etapas. Si ya fue reemplazado por el templo de Salomón, que es lo que estamos viendo la semana pasada, entonces dice que ese modelo del templo de Salomón, Dios se lo mostró a Moisés. Y dijo, vas a hacerlo conforme al modelo que yo te estoy dando. Se lo mostró a Moisés. Pero no había no le dejó un plano escrito ni nada. No se lo dejó. Sin embargo, ahorita están empeñados en construir el tercer templo, el templo de Salomón. Bueno, vamos a dar por hecho que lo van a construir. Pero ¿será como el templo que Dios quiso?
Lo van a tratar de hacer como quieren ellos, como ellos lo comprendan, porque no tienen el modelo original. No lo tienen. Entonces, dice que ahí en Primero de Reyes 6.1 dice que Salomón edificó. Vamos a leer qué dice Primero de Reyes. Que lo edificó Salomón. Y este templo fue fijo, porque fue hecho de piedras, construido en el monte Moriah. Dice que ahí se descendió la gloria de Dios. Literalmente. Dice: Salomón construyó el templo. Fue a mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el 4º año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Habían pasado 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en tierra de Egipto. Dice que lo construyó y ya todos sabemos la historia de ese templo. Pero ese templo tan hermoso, ¿quién lo destruyó? ¿Y cuándo? Dice que ese templo fue destruido en el año 19, cuando estaba el rey Nabucodonosor. Imagínese usted destruir ese templo tan hermoso. ¿Cuándo se volvió a reconstruir ese templo? Cuando los medopersas, cuando Ciro da la salida, ya está con Astajerjes por ahí de el siglo IV antes de Cristo. Dice que se construyó ese templo en tiempo de Zorobabel. Ese templo se levanta el templo de Salomón, se construye otra vez el templo, al templo al cual Cristo entró. ¿Y ese templo cuándo fue destruido? En el año 70 después de Cristo por los romanos. Fíjese nada más, en la Biblia solamente habla de santuario o templo. Sin embargo, aquí en la tierra los hombres le ponen sinagoga, le ponen iglesia, cuando es el santuario del Señor. Es el reino espiritual, su iglesia, la cosa más preciada que Dios tiene sobre la tierra. Los santuarios terrenales solamente han representado la figura o sombra del templo celestial. El primer santuario, que era movible, era figura y sombra del santuario celestial, el santuario del nuevo pacto. Nosotros, Dios está construyendo un santuario celestial en este tiempo. Ya no nos vamos a ocupar ahorita del templo de Salomón, no nos vamos a ocupar ya del tabernáculo, no nos vamos a ocupar ya nosotros como templo espiritual. ¿En qué nos tenemos que concentrar nosotros, hermana Con? En lo que la edificación que está haciendo el Señor en cada uno de nosotros, como piedras labradas del templo espiritual. Y nos deja la enseñanza de cómo ordenó la construcción del tabernáculo con Moisés para aprender de ahí lo que está haciendo en nosotros. Si el Señor fue tan escrupuloso y dejó unas medidas específicas a Moisés, cómo tenía que construir su templo, su santuario. Cristo hizo lo mismo con Amén. Su iglesia, ¿verdad? Amén. Dejó especificaciones bien claras a través de sus discípulos cómo debería de ser edificado su santuario aquí en la tierra, que somos nosotros ahora, llamada iglesia. Y vamos a leer el libro en 1 de Timoteo 3:5. Nosotros somos la casa de Dios, puerta del cielo. Amén.
Y aquí se ha confundido que pensamos que la casa de Dios es un edificio. ¿Qué dice en 1 de Timoteo 3:15? Porque para poder entender nosotros el templo espiritual al que estamos edificando ahorita, tenemos que comprender claramente lo que es el templo de Salomón. Por eso, si nosotros no vamos a la raíz de nuestra fe, y a veces decimos, pero es que es muy tedioso estar hablando, estar manifestando, no sabemos cómo expresar, cómo entender, cómo explicar cómo se construyó el templo de Salomón. ¿O es fácil explicarlo, hermana Isabel? No. Cuando tienes que las cortinas, ¿qué significan las cortinas? ¿Qué los anillos? ¿Qué las trabas? ¿Qué las piedras? ¿Qué es todo eso? ¿Por qué no lo comprendemos nosotros? Porque es imposible que se pueda reconstruir un templo así. Porque el templo de Salomón es un signo del templo espiritual de la casa de Dios que hoy se está edificando en la tierra. ¿Qué dice Timoteo? 1 de Timoteo 3:15. Dice, por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Para que sepas cómo debemos comportarnos. Estamos aprendiendo. ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios? Leer la palabra. Guardar la palabra, practicar la palabra, enseñar la palabra. Todo lo que se está edificando ahora tiene que ver con la conducta del que se dice creyente, del que se dice casa de Dios, del que se dice pueblo escogido y nación santa. Amén. Así es la conducta del que está, solamente de esas personas, es ahora como si fueran los levitas. Amén. Tienen unas características bien específicas los que están construyendo el templo de Dios aquí en la tierra ahora. Si no podemos nosotros entender lo del templo de Salomón, tampoco vamos a entender nuestra función como iglesia, hermana Connie. ¿O lo podemos comprender? No lo podemos comprender. Y hermana, ahí surgen muchas preguntas. Hoy en la mañana, en lo que estaba meditando en la palabra para el estudio que el Señor nos preparó a cada una de las que estamos aquí arriba, envió a una persona a preguntar sobre una palabra. Me preguntó, ¿qué es expiar? ¿Qué es expiar? Expiar. ¿De expiación? De expiación. Y me llamó mucho la atención porque el Señor me estaba mostrando en las Escrituras la escritura que él leyó de Deuteronomio 32, pero también otra escritura en el libro de Isaías que habla de lo mismo y de la condición del pueblo que tenemos todos delante del Señor, nuestra conducta, porque menciona en Timoteo el comportamiento, nuestra conducta a veces que tenemos de necedad, de no comprender lo que el Señor está mostrando y de no priorizar lo que es importante. Y le decía yo a esta persona, le dije, mira, pues si lo vemos desde una manera normal, natural, humana, el diccionario nos dice que es sufrir un castigo por haber cometido un delito, una falta. Entonces eso significa expiar. Yo recibo una sanción, yo recibo una disciplina o un veredicto o una consecuencia por esa mala acción. Dependiendo de la acción que haya tenido yo incorrecta, mala, pues entonces también es la sanción. Pero si lo vemos en el lado de lo que nos muestra la palabra, yo no puedo expiar la culpa de la tuya, ni tú la mía. Dije, el único que lo puede hacer es Yeshua. Entonces, desde ese punto partimos porque no hemos comprendido que el Señor nos está hablando en cuanto a la edificación que está haciendo en cada uno de nosotros como piedras vivas, es que constantemente nos va a sancionar, nos va constantemente a disciplinar. ¿Por qué? Porque está trabajando con nuestro comportamiento, con nuestro carácter, y llega el momento en el que nos muestra una palabra y nos quebranta y nos muestra no solamente nuestra condición, sino también la condición en la que se encuentra el pueblo en general, que es lo que sucedía con cada uno de los profetas cuando el Señor les hablaba en su propio cuerpo, hermana.
les mostraba la condición del pueblo y me estaba llevando a Job. Por ejemplo, nosotros vemos en el capítulo 30 de Job cuando él se lamenta por la sarna que había caído sobre su carne, sobre su cuerpo, y lo que el Señor le estaba mostrando es la condición del pueblo en la que se encontraba, porque la sarna habla de una comezón, de una picazón que entra a tu cuerpo, porque las personas solamente quieren, dice el Señor, quieren escuchar o tienen comezón por escuchar lo que les hace bien. Pero no quieren el proceso. No quieren el proceso de que Dios no vino a dar salvación, vino a transformar tu vida. Así a transformarte en una piedra bruta, a ser una piedra labrada para el edificio de Dios, que es lo que se está construyendo aquí. Amén. La iglesia es el templo celestial espiritual. Lo de Salomón tan precioso solamente es una sombra de la realidad, Pero fíjese, si nosotros queremos ubicarnos en las cosas materiales, en estar concentrados, que tengo que tener las piedras así, el altar así, pero si ahora viene a hablarnos de nosotros, dice que nosotros ahora estamos formando la estructura de un templo espiritual. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, no somos ciudadanos de esta tierra. Pero mire, allí en 1 Corintios dice claramente que nosotros somos templo de Dios. Nos gusta mucho esa palabra. Somos templo de Dios. 1 Corintios 3:16 y 17. Que nosotros somos cuerpo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que el hombre es casa del Espíritu Santo, que es morada del Espíritu Santo. Pero vamos a ver si el Espíritu Santo puede morar en una casa sucia. Vamos a ver si el Espíritu Santo puede morar en un hombre que no ha sido regenerado. Entonces nos gusta mucho tomar esas palabras y asimilarlas, ¿verdad? Y decir, yo ya soy casa de Dios y soy templo del Espíritu Santo y soy morada de Dios. ¿En realidad podemos afirmar eso los que estamos aquí sentados hoy? ¿Yo soy morada de Dios? Dice que el templo de Salomón fue construido por piedras. Las piedras por fuera y la madera y oro por dentro. Jesús les dice, nunca han oído que la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza de ángulo. Cuando leímos Deuteronomio, habla de los judíos que rechazaron a Cristo. Y nosotros ahora, ¿cómo rechazamos a Cristo? Cuando no permitimos que Él nos transforme. Les voy a decir que cuando ellos desecharon la roca, la piedra angular, ¿quién la desechó? Según lo que leímos de Deuteronomio. La desecharon los judíos. Y dice que les quitó, a ellos les quitó en ese momento la bendición y se la dio a un pueblo, a los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Los judíos sabían de las profecías, sabían de todo. Sin embargo, cuando vino Cristo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Sencillamente no lo aceptaron. Nosotros como iglesia somos piedras vivas que estamos siendo labradas para formar el edificio.
Pero una piedra viva, una piedra bruta, ¿cómo tiene que ser tratada? ¿Expuesta a muchas cosas o nada más así y ya Dios la va a poner ahí en el templo? No, la va a estar constantemente quebrando, puliendo. En Job menciona que con cincel está y con trabajando. El hacha y con el esmeril. Exactamente, se está trabajando con herramientas duras porque la mente del ser humano es dura y se resiste a la palabra. No quiere oír a Dios, quiere oír solamente lo que le conviene, lo que le hace sentir bien, pero no quiere la palabra. Hermana, santuario es la palabra mikdash, es lo que menciona en 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es la palabra mikdash y habla de un lugar sagrado, de poner aparte. Nosotros, hermanos, decimos que somos santos, que somos escogidos de Dios. Apartados. También pasa, pastora, que hablamos mucho de santidad, pero nuestros actos no reflejan santidad. Mencionaban lo de la sarna. La picazón es solo un síntoma externo, pero en realidad la sarna se produce por un ácaro, un microorganismo que se conoce como el arador de sarna, porque llega al huésped y va carcomiendo por dentro. Entonces, incluso mientras el proceso inicia, la persona no va a tener síntomas hasta que empieza a sentir la comezón en el lugar donde empieza la infección o a presentarse el padecimiento. Y muchas veces así pasa. Tenemos pequeños detalles, pequeñas conductas que esto nos muestra mucho de lo que el Señor todavía está trabajando en nosotros. A veces hablamos de santidad al pueblo, nos paramos, tenemos gran elocuencia para hablar, pero en pequeñas cosas nosotros demostramos que estamos en ese mismo proceso, lo cual nos pone en igualdad de condición a todos. Ninguno es más que otro, porque a cada uno el Señor está enseñando y lo está moldeando a lo que necesita que sea para construir ese templo. También me llama mucho la atención que a lo largo de todo esta parte de la enseñanza usted ha mencionado que no comprenden, no entienden. Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios hablaba de lo mismo, hablaba de que tenían un velo que entenebrecía el entendimiento. Y se refiere precisamente a esto, a las Escrituras. También citaba al principio Mateo 13:13, pero eso me lleva al libro de Jeremías capítulo 5, donde hablaba de lo mismo. Están viendo y no ven, o tienen oídos pero no oyen, porque se nos hace fácil pensar que la palabra de Dios es un conjunto de datos que solo podemos brindar y allí termina. En realidad esos datos son solo necesarios para poder poner en práctica los principios que el Señor aquí establece. El Padre nos está diciendo, el tiempo está cerca, ya estoy pronto a llegar, dice Yeshua, voy a tocar a la puerta y solo el que abra va a cenar conmigo. Pero ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Leíamos la porción de Deuteronomio 32 y pensábamos, ¿qué le pasó? Al menos yo me hice la pregunta, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Le pasó precisamente lo que Yeshua dijo ahí en Mateo y lo que Pablo después dijo. Teniéndolo enfrente, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque el Señor llegó a un punto, y el texto es bastante claro, que los ha entregado a lo que Pablo llamaba una mente reprobada. Y entonces, cuando nuestra mente está alejada del Señor, ya no podemos entender ni reconocer las cosas de Dios. De hecho, dice que parecen locura. También al principio, antes de bajar a estudiar juntos, hablábamos de los dos tipos de mentes del ser humano. Hablábamos de la mente que está sujeta a la carne, al tiempo lineal, a lo que sucede solo en el exterior, y hablábamos de la mente que entiende las cosas del Señor.
Y solo aquel que ha nacido de nuevo, solo aquel que ha sido tratado como como oliva, como una piedra, que la quebranta, la pule, la talla, la cincela, que ha sido como esa madera de acacia, hablando del templo, madera dura, difícil de cortar, difícil de malear, como esa madera que ha sido cubierta con oro, para que esa madera fuera necesitada, para que nosotros podamos entender las cosas del Señor, para que nosotros podamos poner en práctica las cosas del Señor. Tenemos que estar siendo nosotros madera, cubiertos por, exactamente, cubiertos por ese oro que cae como aceite que nos unge, como ungía a los reyes, a propósito de lo que también citaba, para que entonces entendamos, porque solo aquello que está en comunión una cosa con la otra puede entenderse y llegar a buen término. Dice que el templo de Salomón fue construido por piedras, pero dice que fueron piedras que fueron probadas, expuestas a 1000 cambios. Dice que al aire, al sol, a tormentas, a presión. Y quien está labrando esas piedras dice que es el que tiene el hacha, el esmeril, el martillo. Y dice que la palabra es como martillo. Amén. Y que nosotros debemos de ser expuestos al pulimiento de la palabra. Amén. Si no estamos expuestos nosotros a ese trato, entonces por eso no entendemos y no oímos. Porque pensamos que todo nomás es, ya eres salvo, ya eres santo, ya eres templo, ya eres todo. ¿Y dónde está el trabajo que tiene que hacer? ¿Dónde está el trabajo que tiene que hacer el que pule la piedra, el maestro, el perito, el que hace el edificio, el que lo está construyendo? ¿Va a agarrar cualquier piedra, hermana Connie? ¿Al templo de Salomón llevaron cualquier piedra? No, tenían que ser piedras labradas. Que encajaran en el edificio. Dice que si no las sacaban bien labradas, ¿cómo la van a poner en el edificio? ¿Cómo van a formar la estructura para que se forme el edificio de Dios, la casa de Dios? ¿Con piedras así nada más, sin haber sido tratadas? No, pues tenemos un ejemplo aquí claro en este elemento, hermana, que es una estructura donde son diferentes, es la misma forma pero diferentes tamaños, y entonces si le queremos poner cristal a estas partes, pues hay una medida específica y hay un proceso para poner ese cristal. Es lo mismo que hace el Señor con nosotros. Ya está la estructura puesta y solamente está trayendo a la estructura piedras que Él mismo va labrando bajo esas características que menciono ahorita, de fuego, de aire, del cincel, del marro, para poder meterlas o introducirlas a la estructura. Pero solamente Él lo puede hacer. Yo no puedo trabajar en otra persona lo que es obra del Señor, lo que es obra del Espíritu Santo. Entonces, nosotros ahorita, esta época que estamos viviendo, cuando nosotros dijimos, vamos a estudiar la palabra, pero me hablan de esas cosas, digo, es que no entiendo, ¿por qué las tengo yo que saber? Porque nosotros ahora somos ese edificio de Dios, somos ese templo de Dios, somos santuario. Amén. Cuando comprendemos eso, hermanos, ya vamos a respetar realmente. Amén. Lo que ¿cómo se puede decir? A meditar muy bien lo que decimos. Me llama mucho la atención, pastora, porque usted menciona, y la escritura de hecho, y citaba Primera de Corintios en el capítulo 3, capítulo 3, hablando de santuario, y preguntaba, ¿por qué tenemos que entender esto? ¿Por qué tenemos que entender cómo funcionan las cortinas? ¿Por qué tenemos que entender que primero el templo era móvil y después, o mishká o tabernáculo, y por qué después fue fijo? Y hay un principio bíblico allí, pastora. Nosotros
poco a poco vamos siendo construidos, y en esa construcción que el Señor hace, hablando de las piedras que son labradas, que son formadas, que son sometidas a diferentes tipos de ambientes, a diferentes tipos de presiones para generar lo que se necesita y poder entonces unirlas unas con otras, el templo empieza siendo en nosotros. Empezamos en este proceso en donde nos vamos moviendo según el Señor nos va llevando, pero al final del día todos tenemos una función específica, y el Señor entonces habita de forma permanente para que esto nos capacite para fungir en esa función. Dice, por ejemplo, la Escritura, somos llamados a ser reyes y sacerdotes, pero el rey y el sacerdote tienen funciones distintas. Y hablaban también de los levitas, de un mismo cuerpo unido, unánime, como uno solo, que trabajaba en diferentes actividades cada uno para servir a un bien común. Entonces nos damos cuenta que a partir de lo que vemos, a partir de lo que el Señor muestra y que parece intrínseco e incluso a veces complejo en su comprensión y en la profundidad de cada cosa, nos damos cuenta que hay importantes verdades espirituales ahí y que hay verdaderos fundamentos para nosotros. Y por eso nos dejan las cosas que podamos hacer. Exactamente, como piedras pastoras somos parte del templo espiritual, pero como cuerpo somos parte de una unidad compleja que se llama Ejad. Somos todos funcionando como uno solo, sujetos, exactamente, sujetos a la cabeza que es el Mesías. Y aquí es donde entra la duda, que dice, bueno, ¿por qué yo tengo que estar aquí viendo las cosas del pueblo de Israel? ¿Qué me interesa a mí si ese pueblo ya pasó la historia? O queremos imitarlos a ellos y no encajamos para nada. Dicen que en aquel tiempo a los judíos se les encargó una misión, que llevaran la gloria de Dios. No lo hicieron. Y dice que se le pasó a otro pueblo, a los gentiles. Ahora nos dice que nosotros, según Mateo 5:14, que dice que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Entonces, ¿cuándo se empezó a edificar el templo espiritual? Conocen que en el año 2000. Otros dicen que antes de la fundación del mundo. Ahí fuimos escogidos, pero nosotros no somos de antes de la fundación del mundo. Apenas estamos nosotros hace 7,000 años aproximadamente, ya se van a cumplir, de que el hombre está en la tierra. Aprendiendo. ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios? Leer la palabra, guardar la palabra, practicar la palabra, enseñar la palabra. Todo lo que se está edificando ahora tiene que ver con la conducta del que se dice creyente, del que se dice casa de Dios, del que se dice pueblo escogido y nación santa. Así es la conducta del que está, solamente de esas personas, es ahora como si fueran los levitas.
Amén. Tienen unas características bien específicas los que están construyendo el templo de Dios aquí en la tierra ahora. Si no podemos nosotros entender lo del templo de Salomón, tampoco vamos a entender nuestra función como iglesia, hermana Connie. Primera de Corintios 3:16 y 17. Que nosotros somos cuerpo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que el hombre es casa del Espíritu Santo, que es morada del Espíritu Santo. Pero vamos a ver si el Espíritu Santo puede morar en una casa sucia. Vamos a ver si el Espíritu Santo puede morar en un hombre que no ha sido regenerado. Entonces nos gusta mucho tomar esas palabras y asimilarlas, ¿verdad? Y decir, yo ya soy casa de Dios y soy templo del Espíritu Santo y soy morada de Dios. ¿En realidad podemos afirmar eso los que estamos aquí sentados hoy? ¿Yo soy morada de Dios? Dice que el templo de Salomón fue construido por piedras. Las piedras por fuera y la madera y oro por dentro. Jesús les dice, nunca han oído que la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza de ángulo. Cuando leímos Deuteronomio, habla de los judíos que rechazaron a Cristo. Y nosotros ahora, ¿cómo rechazamos a Cristo? Cuando no permitimos que Él nos transforme. Les voy a decir que cuando ellos desecharon la roca, la piedra angular, ¿quién la desechó? Según lo que leímos de Deuteronomio. La desecharon los judíos. Y dice que les quitó, a ellos les quitó en ese momento la bendición y se la dio a un pueblo, a los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Los judíos sabían de las profecías, sabían de todo. Sin embargo, cuando vino Cristo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Sencillamente no lo aceptaron. Nosotros como iglesia somos piedras vivas que estamos siendo labradas para formar el edificio. Pero una piedra viva, una piedra bruta, ¿cómo tiene que ser tratada? ¿Expuesta a muchas cosas o nada más así y ya Dios la va a poner ahí en el templo? No, la va a estar constantemente quebrando, puliendo. En Job menciona que con cincel está trabajando. Y con el hacha y con el esmeril. Exactamente, está trabajando con herramientas duras porque la mente del ser humano es dura y se resiste a la palabra. No quiere oír a Dios, quiere oír solamente lo que le conviene, lo que le hace sentir bien, pero no quiere la palabra. Hermana, santuario es la palabra mikdash, es lo que menciona en 1 de Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es la palabra mikdash y habla de un lugar sagrado, de poner aparte. Nosotros, hermanos, decimos que somos santos, que somos escogidos de Dios. Apartados. También pasa, pastora, que hablamos mucho de santidad, pero nuestros actos no reflejan santidad. Mencionaban lo de la sarna. La picazón es solo un síntoma externo, pero en realidad la sarna se produce
por un ácaro, un microorganismo que se conoce como el arador de sarna, porque llega al huésped y va carcomiendo por dentro. Entonces, incluso mientras el proceso inicia, la persona no va a tener síntomas hasta que empieza a sentir la comezón en el lugar donde empieza la infección o a presentarse el padecimiento. Y muchas veces así pasa. Tenemos pequeños detalles, pequeñas conductas que esto nos muestra mucho de lo que el Señor todavía está trabajando en nosotros. A veces hablamos de santidad al pueblo, nos paramos, tenemos gran elocuencia para hablar, pero en pequeñas cosas nosotros demostramos que estamos en ese mismo proceso, lo cual nos pone en igualdad de condición a todos. Ninguno es más que otro, porque a cada uno el Señor está enseñando y lo está moldeando a lo que necesita que sea para construir ese templo. También me llama mucho la atención que a lo largo de todo esta parte de la enseñanza usted ha mencionado que no comprenden, no entienden. Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios hablaba de lo mismo, hablaba de que tenían un velo que entenebrecía el entendimiento. Y se refiere precisamente a esto, a las Escrituras. También citaba al principio Mateo 13:13, pero eso me lleva al libro de Jeremías capítulo 5, donde hablaban de lo mismo. Están viendo y no ven, o tienen oídos pero no oyen, porque se nos hace fácil pensar que la palabra de Dios es un conjunto de datos que solo podemos brindar y allí termina. En realidad esos datos son solo necesarios para poder poner en práctica los principios que el Señor aquí establece. El Padre nos está diciendo, el tiempo está cerca, ya estoy pronto a llegar, dice Yeshua, voy a tocar a la puerta y solo el que abra va a cenar conmigo. Pero ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Leíamos la porción de Deuteronomio 32 y pensábamos, ¿qué le pasó? Al menos yo me hice la pregunta, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Le pasó precisamente lo que Yeshua dijo ahí en Mateo y lo que Pablo después dijo. Teniéndolo enfrente, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque el Señor llegó a un punto, y el texto es bastante claro, que los ha entregado a lo que Pablo llamaba una mente reprobada. Y entonces, cuando nuestra mente está alejada del Señor, ya no podemos entender ni reconocer las cosas de Dios. De hecho, dice que parecen locura. También al principio, antes de bajar a estudiar juntos, hablábamos de los dos tipos de mentes del ser humano. Hablábamos de la mente que está sujeta a la carne, al tiempo lineal, a lo que sucede solo en el exterior, y hablábamos de la mente que entiende las cosas del Señor. Y solo aquel que ha nacido de nuevo, solo aquel que ha sido tratado como oliva, como una piedra, la quebranta, la pule, la talla, la cincela, que ha como esa madera de acacia, hablando del templo, madera dura, difícil de cortar, difícil de malear, como esa madera que ha sido cubierta con oro, para que esa madera fuera necesitada, para que nosotros podamos entender las cosas del Señor, para que nosotros podamos poner en práctica las cosas del Señor, tenemos que estar siendo nosotros madera, cubiertos cubiertos por ese oro que cae como aceite que nos unge, como ungía a los reyes, a propósito de lo que también citaba, para que entonces entendamos, porque solo aquello que está en comunión una cosa con la otra puede entenderse y llegar a buen término. Dice que el templo de Salomón fue construido por piedras, pero dice que fueron piedras que fueron probadas, expuestas a 1000 cambios.
Dice que al aire, al sol, a tormentas, a presión. Y quien está labrando esas piedras dice que es el que tiene el hacha, el esmeril, el martillo. Y dice que la palabra es como martillo. Amén. Y que nosotros debemos de ser expuestos al pulimiento de la palabra. Amén. Si no estamos expuestos nosotros a ese trato, entonces por eso no entendemos y no oímos. Porque pensamos que todo nomás es, ya eres salvo, ya eres santo, ya eres templo, ya eres todo. ¿Y dónde está el trabajo que tiene que hacer? ¿Dónde está el trabajo que tiene que hacer el que pule la piedra, el maestro, el perito, el que hace el edificio, el que lo está construyendo? ¿Va a agarrar cualquier piedra, hermana Connie? ¿Al templo de Salomón llevaron cualquier piedra? No, tenían que ser piedras labradas. Que encajaran en el edificio. Dice que si no las sacaban bien labradas, ¿cómo la van a poner en el edificio para...? ¿Cómo van a formar la estructura para que se forme el edificio de Dios, la casa de Dios? ¿Con piedras así nada más, sin haber sido tratadas? No, pues tenemos un ejemplo aquí claro en este elemento, hermana, que es una estructura donde son diferentes, es la misma forma pero diferentes tamaños. Y entonces, para si le queremos poner cristal a estas partes, pues hay una medida específica y hay un proceso para poner ese cristal. Es lo mismo que hace el Señor con nosotros. Ya está la estructura puesta y solamente está trayendo a la estructura piedras que Él mismo va labrando bajo esas características que menciono ahorita, de fuego, de aire, del cincel, del marro, para poder meterlas o introducirlas a la estructura. Pero solamente Él lo puede hacer. Yo no puedo trabajar en otra persona lo que es obra del Señor, lo que es obra del Espíritu Santo. Entonces, nosotros ahorita, esta época que estamos viviendo, cuando nosotros dijimos, vamos a estudiar la palabra, pero me hablan de esas cosas, digo, es que no entiendo, ¿por qué las tengo yo que saber? Porque nosotros ahora somos ese edificio de Dios, somos ese templo de Dios, somos santuario. Amén. Cuando comprendemos eso, hermanos, ya vamos a respetar realmente. Amén. Lo que ¿cómo se puede decir? A meditar muy bien lo que decimos. Me llama mucho la atención, pastora, porque usted menciona, y la escritura de hecho, y citaba Primera de Corintios en el capítulo 3, capítulo 3, hablando de santuario, y preguntaba, ¿por qué tenemos que entender esto? ¿Por qué tenemos que entender cómo funcionan las cortinas? ¿Por qué tenemos que entender que primero el templo era móvil y después, o mishká o tabernáculo, y por qué después fue fijo? Y hay un principio bíblico allí, pastora. Nosotros poco a poco vamos siendo construidos, y en esa construcción que el Señor hace, hablando de las piedras que son labradas, que son formadas, que son sometidas a diferentes tipos de ambientes, a diferentes tipos de presiones para generar lo que se necesita, y poder entonces unirlas unas con otras. El templo empieza siendo en nosotros. Empezamos en este proceso en donde nos vamos moviendo según el Señor nos va llevando, pero al final del día todos tenemos una función específica, y el Señor entonces habita de forma permanente para que esto nos capacite para fungir en esa función. Dice, por ejemplo, la Escritura, somos llamados a ser reyes y sacerdotes, pero el rey y el sacerdote tienen funciones distintas. Y hablaban también de los levitas, de un mismo cuerpo unido, unánime, como uno solo, que trabajaba en diferentes actividades cada uno para servir a un bien común. Entonces nos damos cuenta que a partir de lo que vemos, a partir de lo que el Señor muestra y que parece
intrínseco e incluso a veces complejo en su comprensión y en la profundidad de cada cosa, nos damos cuenta que hay importantes verdades espirituales ahí y que hay verdaderos fundamentos para nosotros. Y por eso nos deja las cosas que podamos hacer. Exactamente, como piedras pastoras somos parte del templo espiritual, pero como cuerpo somos parte de una unidad compleja que se llama Ejad. Somos todos funcionando como uno solo, sujetos, exactamente, sujetos a la cabeza que es el Mesías. Y aquí es donde entra la duda que dice, bueno, ¿por qué yo tengo que estar aquí viendo las cosas del pueblo de Israel? ¿Qué me interesa a mí si ese pueblo ya pasó la historia? O queremos imitarlos a ellos y no encajamos para nada. Dice que en aquel tiempo a los judíos se les encargó una misión, que llevaran la gloria de Dios. No lo hicieron. Y dice que se le pasó a otro pueblo, a los gentiles. Ahora nos dice que nosotros, según Mateo 5:14, que dice que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Somos la luz del mundo. O sea, en cada época, al pueblo de Israel se le dio una misión. Ellos desecharon el fundamento. Ahora nosotros se nos dio esa estafeta. Y ¿realmente estamos cumpliendo nuestra misión? ¿Realmente lo estamos haciendo? Porque desde cuándo si yo le pregunto, ¿desde cuándo se empezó a construir ese templo espiritual? ¿Cuándo se empezó a construir? Desde Abel, hermana, desde... Templo espiritual. A ver. Antes de la fundación del mundo. No. El templo espiritual, que es el templo de Dios, la casa de Dios. ¿Cómo se iba antes de la fundación del mundo? Sí, se empezó a construir en la caída. Cuando Adán cayó. No, es que la Biblia nos dice que nos escogió desde antes de la fundación. Pero ¿cuándo se empezó a edificar el templo de Dios? Con las piedras vivas. ¿Cuándo? Abraham. ¿Con Abraham? No. La casa de Dios se empieza a edificar con hombres de verdad que los pueda ver, con las piedras vivas. Uh-huh. No fue con el aliento de vida que le dio, ¿verdad? Se empezó a edificar, porque todos nosotros decimos que somos hijos de Abraham. Por medio de la fe. Somos, por la fe de Abraham estamos aquí. Pero Abraham, ¿de dónde viene? Dice que se empezó a edificar por los patriarcas antes de Abraham. Adán, que fue sustituido. Abel fue el primer fundamento. Dice que porque él fue una tipología de Cristo. Símbolo, ¿verdad? Abel. Dice que Abel el justo. Luego después vino Enoc, luego vino Noé. Luego después de Noé, después del diluvio, ¿quién vino? Otra vez estaba Noé, estaba Abraham, Isaac y Jacob. Isaac y Jacob. Entonces, ¿cuándo se empezó a edificar el templo espiritual? Unos dicen que en el año 2000. Otros dicen que antes de la fundación del mundo. Ahí fuimos escogidos, pero nosotros no somos de antes de la fundación del mundo. Apenas estamos nosotros hace 7,000 años aproximadamente, ya se van a cumplir, de que el hombre está en la tierra. Es con lo que Dios está trabajando, o con qué otro ser está trabajando, hermana Connie. No está trabajando con nosotros, hermana. Pero viene desde Abel, desde Abel hasta nuestros días. Entonces dice que durante 6,000 años la fe se ha edificado sobre Cristo. Estamos hablando que esta era está por concluir, los 6,000 años. Que es la era de la iglesia. ¿Quién va a gobernar los otros 1,000 años? Yeshua. El Mesías. El Mesías. Pero ahorita en este tiempo, estos 6,000 años, ¿qué se está edificando entonces? La iglesia. El reino de Dios, la iglesia de Cristo. Eso nos tiene que quedar claro. Nosotros no somos, no venimos desde antes de la fundación del mundo, venimos desde la fundación del mundo. De la era adámica.
Entonces, si nosotros decimos que nosotros somos de antes de la fundación del mundo, entonces estamos espiritualizando y no nos estamos apercibiendo de que el templo de Dios, la casa de Dios, que es la puerta del cielo, que es la escalera de Jacob, se empezó a edificar con piedras vivas desde Adán, Abel, Enoc y Noé. Ellos dicen que creyeron en el Mesías, creyeron en Cristo. ¿Sí, hermana? Creyeron en Cristo. Entonces dice que desde Adán, Abel simboliza a Cristo, ahí se empezó a hacer el templo espiritual. Y dice que después que se acabe después de este tiempo de los 6,000 años, por eso es tan crucial que entendamos esto. En estos 6,000 años que nosotros somos piedras vivas, que estamos siendo labradas para la edificación del templo espiritual de la casa de Dios. Si yo soy una piedra que me dejo labrar, que me dejo tratar por la palabra, por el hacha, por el esmeril y por el martillo, si yo me dejo tratar, me voy a convertir en piedra viva. Entonces dice que ese es el remanente, el cual va a venir en estos 6,000 años, acabamos esta era de la iglesia. Amén. Nosotros somos piedras y también somos edificadores. Y dice ahí en Corintios, habla en su escritura en 1 Corintios 3, 9 y 15. Nosotros somos piedritas y también somos colaboradores, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois huertos de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios. Está hablando el apóstol Pablo que me ha sido dada como perito arquitecto, he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Si alguno edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea lo que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno es quemada, él sufrirá pérdida, aunque dice, él mismo será salvo, pero apenas por fuego. ¿Qué significa esto? ¿Qué entendemos por esto, hermana Isabel? Que donde dice que, yo les he hablado mucho aquí de Apocalipsis, es que esto de los templos a mí me causó mucho impacto. Porque vi a las personas que decían, ¿y esto se va a poder realizar? Esto se está realizando ahorita. Dios está construyendo el templo espiritual, es lo que más debemos de entenderlo y no tratar de entender cómo es que se hizo el templo de Salomón. Es el templo de Salomón, además es una sombra del templo espiritual que se está haciendo ahorita. Dice que nosotros estamos... que Dios está construyendo el templo, dice, hay un fundamento, la roca que es Cristo. Amén. Sobre esa roca, dice que tú vas a edificar, a sobreedificar con oro, con plata y con piedras de engaste, piedras preciosas. Piedras labradas. O madera, heno y hojarasca. Tanto como por eso no sabemos nosotros quién exactamente es el remanente, porque dice que nosotros podemos decir, yo estoy construyendo con oro, y tú puedes decir, yo estoy construyendo con plata, o otro con madera, o con hojarasca, o heno. Dice que todo va a ser probado por fuego.
El oro y la plata, con el fuego, ¿lo van a resistir? Sí. Sí, ¿verdad? Dice que se va a derretir, pero nomás se hace líquido. Pero deja de ser oro y deja de ser plata y piedras preciosas, no. Sigue siendo plata y sigue siendo oro. Ahora, la madera, el heno y la hojarasca, ¿van a resistir el fuego? Y si dice, si te quieres arriesgar tú a que hay una segunda oportunidad para que edifica, para que él reedifica, tienes la roca, que es el fundamento, que es Cristo. Si tú dices, bueno, por eso hay los nacidos de nuevo y el remanente y los no. Por eso hay los que se van a quedar en la gran tribulación, hay los que no. Pero tú decides sobre con qué material vas a edificar tu vida. Lo que está citando ahí Pablo es Éxodo 25, donde habla del tabernáculo del templo o del tabernáculo movible, y precisamente en el verso 3 menciona que la ofrenda que el Señor le pidió al pueblo sería de oro y de plata y de bronce, y habla de la forma o la estructura que tenía que ser formada el templo, el tabernáculo. Pero nos está hablando también de las 3 partes que componen el tabernáculo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Exactamente. Entonces, todos tenemos que pasar por las 3 partes, pero cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra conducta, de nuestra obediencia, decidimos si nos quedamos en el umbral, ¿no? Y incluso en el umbral, y ya ni siquiera entramos al atrio a sacrificar, como lo menciona Romanos 12, 1 y 2, y ya no llegamos. Esa es la carrera de la que habla Pablo, esa es la carrera que tenemos que pasar. Tenemos que pasar del atrio al lugar santo, y después del lugar santo al lugar santísimo. Y como cada uno de esos lugares también tiene utensilios especiales que nos habla también de lo que el Señor está trabajando en nosotros, esa es su obra, la obra que el Señor está haciendo, formando en cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros ahorita todavía no comprendemos o no sabemos qué utensilios están formando cada área, no sabemos y no vamos a entender qué es lo que está haciendo el Señor en nosotros y en qué parte del tabernáculo o del templo me encuentro yo para entender el proceso que está haciendo el Señor conmigo. Para eso es este estudio que a veces nos parece tan tedioso, de las raíces de nuestra fe. Pastora, pero allí también en ese texto está haciendo el Señor comparación entre 2 pueblos. Está hablando de un pueblo formado de metales resistentes a las pruebas del fuego, a las pruebas de la intemperie, a las pruebas del viento, a las pruebas de la maleabilidad. ¿Por eso pide ese material? Y del otro lado está hablando de 3 cosas: madera, hojarasca y heno. Las 3 cosas con el fuego se funden. Literal, así. Entra el fuego y desaparecen, con el agua se pudren y con el viento se degradan. Entonces está hablándonos de esto, el fundamento real, pero también está hablando del grado de compromiso y lo que divide o clasifica a un pueblo de otro. Lo que hace, decía el Mesías, yo vengo a separar a los corderos de los cabritos, el trigo de la cizaña, y es lo mismo que está haciendo aquí Pablo cuando habla de los que están fundados o de los que están formados sobre estos metales, que como bien mencionaba Connie, menciona también las partes de nosotros, del templo, y esto de las otras que son que se las lleva el viento, que se consumen con el fuego, que no van a pasar la prueba porque no están lo suficientemente fundados. Esto también lo decía Jeremías en el capítulo 23, decía, ¿qué tiene que ver la paja con el grano? Está hablando, el grano cae porque pesa, pero la paja se la lleva el viento y la consume el fuego. Fíjese, aquí es bien importante eso. Si vamos nosotros a entrar al estudio de Apocalipsis, y ya nos está quedando claro por qué tenemos que estudiar y comprender todo lo del tabernáculo y el templo, nos está quedando bien claro, ¿verdad? Que les digo que la pregunta clave fue de una persona que ni siquiera es cristiano. ¿Se podrá hacer
Claro que no se va a poder hacer. Pero bueno, más bien se va a hacer, pero no va a permanecer en la tierra, no va a permanecer, porque dice que antes, cuando se construye el tercer templo, viene un terremoto, un megaterremoto. Entonces, dice que va a haber fuego, granizo y un gran temblor de tierra. Eso ya es después de la gran tribulación. Entonces, ¿usted cree que va a permanecer un templo que se hayan esforzado tanto en hacerlo? No va a permanecer. Y dice, pero es que entonces va a ser destruido también el tercer templo. Claro que sí, porque es un templo en la tierra. Y todo lo que está en la tierra en este momento va a estar temblando y va a ser quemado y va a ser destruido. Absolutamente todo. Así ya sea que hagan el templo de Salomón exactamente como lo dejó Moisés. Supongamos que Moisés viene y les dijera otra vez que ahí sí lo van a hacer. Igualito, pues así igualito va a ser destruido ese templo. ¿Y quién lo va a destruir? Dice que el gran terremoto. Por eso ahorita es el tiempo crucial de la iglesia. Hay dos terremotos, hermano. Uno que viene justo cuando viene el rapto, antes que inicie la gran tribulación, y luego viene otro terremoto al final de la gran tribulación. Entonces, y todo depende. Cada persona, nosotros somos colaboradores de Dios, como lo dice ahí en Corintios 3, 9, 15. Nosotros todos somos colaboradores de Dios. Labrando las piedras para el edificio de Dios. O sea, nosotros estamos, además de que somos piedras que nos está labrando el Señor, nosotros estamos ayudando a labrar las piedras. Cuando estamos aquí paradas, tratando de comunicar lo que Dios nos da, ¿qué es lo que estamos haciendo? Labrando esas piedras para que comprendan, para que podamos todos comprender que todos no sabemos nada. Estamos en el mismo proceso. ¿Verdad? Todos estamos en el mismo proceso. Somos piedritas que estamos siendo labradas. Unos con otros. Pero otras, ustedes también, todos somos piedritas aquí. Todos somos piedritas. Pero las piedritas todos necesitan pasar el proceso de pulimiento, de quebranto, todas lo necesitamos. Eso tenemos que entender, que si nosotros ya estuviéramos completitos, no sabemos, porque dice que hasta que venga el arquitecto, el perito, dice que él va a probar toda vez, a ver de qué clase con qué edificamos, más bien bajo qué base reedificamos. Si bajo el fundamento de Cristo, la piedra angular, la roca que desecharon los antiguos, o estamos nosotros edificando la casa de Dios con teologías de hombres. Amén. Con denominaciones de hombres. O rituales. ¿Con qué? O rituales también. Con rituales, con tradiciones de hombres. Si estamos nosotros edificando la casa de Dios con esas bases tan endebles y no tomamos en cuenta la roca de nuestra salvación, la piedra angular, la columna quicial, si no lo tomamos en cuenta y le estamos diciendo, pero es que así me enseñaron, dice, pues deshazte de todo eso, porque cada uno es responsable de cómo edifica el templo de Dios. El apóstol Pablo claramente nos dice, cada uno es responsable, porque somos edificadores al mismo tiempo que estamos siendo edificados. Todo el mundo, después de decidir ahorita, eso es lo más hermoso. ¿Vas a edificar con oro? ¿Con plata? ¿Piedras preciosas? Porque para hacer una piedra de engaste, una piedra preciosa, el metal, ¿qué proceso tienen que pasar todos esos elementos? Por fuego. Fuego, agua también y muchísima presión. Mucha presión. A veces nosotros ya no queremos estar aquí. Es mucha presión. Es que yo no quiero ya. ¿Cómo puedo hacer entender? Dice, si no entienden, para hablar hay que ser entendido y oído. Pero si tenemos los oídos sordos, porque estamos como el pueblo de antes.
Dice, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? ¿Por qué nos hablas en parábolas? A nosotros, dice el Señor, le dicen los fariseos, ¿por qué a nosotros nos hablas en parábolas? Dice, porque ese pueblo oyendo, no oyen, viendo, no ven. Dice, pero a ustedes, a los que son piedras, que se han dejado labrar, dice que ¿cómo les habla? A ustedes les he dado los misterios del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Entonces, ¿tú quieres entender las cosas de Dios? Es muy sencillo. Déjate pulir por el hacha de su palabra. Y si ya puesta está el hacha para el que no quiere. Duele, hermanos, duele la transformación. Sí, pastora, lo que usted está mencionando y que decía, el Mesías estaba citando el capítulo 29 del libro de Deuteronomio. Estaba hablando que el Señor nos ha dado un corazón de entendimiento. Y para llegar a tener ese corazón que entiende la palabra del Señor, necesita pasar por ese mismo proceso. Todas las analogías que hace el Señor con piedras, con materiales, con diferentes elementos de la naturaleza es para decirnos una cosa. Así como todo esto necesita ser forjado, necesita ser labrado, martillado. Tratado, exactamente. De la misma manera, tu pueblo de dura cerviz necesita ser tratado para poder entender la verdad que hay aquí contenida, mi verdad, que soy yo, que es el Mesías. Y no rechazar ni una parte de la palabra, porque la clave está en las raíces de nuestra fe. Amén. Amén. Poder comprender el Génesis que estamos ahí. Apenas vamos en el 4 no sé qué. 4:16. Si no, pues, ahí estamos y dicen, bueno, pero ¿por qué tanto tiempo se quieren quedar ahí? Porque no tenemos prisa, lo que queremos es que realmente el Señor circuncide nuestros oídos, destape, quite las tinieblas que están en nuestro corazón, porque no es que el hombre quiera estar así. ¿Desde cuándo se quedó sordo y mudo? Dice que desde que Eva escuchó la serpiente, en ese momento su mente se entenebreció. Por eso esa es la paciencia que Dios tiene. Dice, los ve, todos le inspiran compasión. Compasión le inspira a Dios la humanidad. ¿Cómo no le va a inspirar compasión si sabe que fuimos engañados brutalmente y que tenemos 20,000 velos y que solamente a través de mucho estar dando? Dice, porque la palabra del Señor es como martillo que está dando y dando y dando. Lo dice ahí en Isaías, no, en Jeremías. Mi palabra es como martillo. Necesitamos ese martillo que nos esté rompiendo, porque el corazón del hombre es duro, pero un pedernal. Pero duro, que no tenemos nosotros ni idea de la dureza de nuestro corazón. No tenemos idea. Hasta que nosotros venimos y decimos, ¿pero qué me están enseñando aquí? ¿Qué me están diciendo que no entiendo nada? Pero a eso vino el Mesías, pastora. Dice en el capítulo 9 de Juan, dice, y Yeshua dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que se vuelvan los ciegos. Entonces, el Mesías vino para regresarnos la vista, vino para revelarnos la palabra, pero también vino a ejecutar como rey y como sumo sacerdote la palabra que envió desde el principio. Amén. Es algo maravilloso exponerse a la luz de la palabra. Por eso dice, ya los 6,000 años que el tiempo de la iglesia, de la casa de Dios, prácticamente ya están terminados, ¿verdad, hermana Connie? Sí, ya estamos en esos tiempos y por eso el Señor nos está, hermana, moviendo al mensaje todo enfocado al arrepentimiento. Por cualquier parte de la Escritura que lo veamos, el tabernáculo, templo, también nos habla de arrepentimiento, porque en el capítulo 1 de Isaías está mencionando el tabernáculo del Señor y nos está hablando de arrepentimiento. Y leo algunos versos donde se unen al Deuteronomio 32 que leyó al principio, pastora, donde dice, oíd príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Yahweh, escuchad la ley de nuestro Dios,
pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carneros y de cebo de ganado gordo. Esto nos está hablando de nosotros. Nosotros ahorita somos ese ganado que cumple Romanos 12, 1 y 2, que estamos sacrificando de una manera indebida nuestra forma de vida. Que estamos escuchando. Y solamente nos llenamos, nos engordamos, pero ni siquiera sirve. El Señor dice, no me sirve tu sacrificio. Eso está hablando, yo lo tomo para mí en lo personal. No sirve tu sacrificio. Dice, no quiero sangre de bueyes ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando os presentáis ante mí pisoteando mis atrios? En el atrio se hacía el sacrificio del animal. Ahí es donde debo de estar yo sacrificando mi vida, aprendiendo cómo el Señor quiere que trabaje su palabra en mí. Dice, no sigáis trayendo inútiles ofrendas. Estamos estudiando en la escritura en la semana la ofrenda de Terumá, en la porción. Bueno, nos está hablando el Señor de eso. Dice, no sigáis trayendo inútiles ofrendas. El incienso me es abominación. El incienso nos habla de la oración. Las oraciones que yo estoy levantando, dice el Señor, que son abominables para Él. ¿Por qué? Porque mi forma de vida no le agrada. Así como los novilunios, los sábados y el convocar asamblea, dice, no tolero la iniquidad junto a la asamblea solemne. O sea, venimos y estamos aquí sentados escuchando la palabra, pero el Señor nos está diciendo, yo sé lo que estás pensando, yo sé lo que estás maquinando, sé lo que estás tramando, dice, y veo tu falsedad. Entonces el Señor me dice, estoy harto de verte así. Dice, mi alma aborrece vuestras solemnidades y novilunios. Dice, ya no soporto más. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro, y aunque multipliquéis vuestras oraciones, dice, no escucharé. No oiré. Porque vuestras manos están llenas de sangre. Entonces el Señor nos está hablando a mí en este momento en la mañana que me mostraba esta escritura que se une y me quedé impactada que la hermana, el Señor la moviera con Deuteronomio 32 y está hablando exactamente de lo mismo. Príncipes de Sodoma y Gomorra, nos está hablando a nosotros. Me quebrantó mucho el Señor con esta palabra. En el momento en que estaba estudiando, llegó Susi también y le estaba compartiendo lo que estaba el Señor mostrándome y la condición en la que nos ve a todos. Todos somos parte de este pueblo que el Señor está trabajando y labrando y nos está viendo como piedras, pero también Él se duele de ver que nosotros no valoramos nada, de que estamos aquí viniendo a lo mejor cumpliendo con un tiempo, cumpliendo con un trabajo, pero lo hacemos a fuerza. Dice el Señor, yo quiero que me des tu corazón, quiero que entiendas que este propósito, este proceso por el que estás viviendo tiene un valor muy, muy grande y que al final vas a ver la recompensa. No te quejes de lo que estoy haciendo ahora contigo, no te quejes de lo que estás sufriendo, no te lamentes por lo que has perdido. Dice el Señor, todo tiene un sacrificio y esto es lo que a mí me agrada. Dice, el sacrificio que yo estoy haciendo o trabajando en ti es lo que me agrada, es lo que yo quiero recibir de ti. No me interesa la forma en la que tú quieras sacrificar, porque si yo lo quiero hacer a mi manera, entonces me voy a ver como Caín, sacrificando lo que yo quiero, el tiempo que yo quiero, de la manera que yo quiero, con madera, y en la estructura que yo quiero. Dice el Señor, así no me interesa. Así aunque tú me quieras ofrendar un tiempo, no me interesa, no me es grato la forma en la que tú quieres servirme. Yo quiero que tú te alinees a mi estructura. Y nos está hablando constantemente de eso porque nos está llamando a ese arrepentimiento, que dejemos de coser ladrillos y nos enfoquemos en que el Señor nos esté puliendo, y si somos piedras que Él está tallando, vivas, como dice la palabra, pues entonces dejémonos que Él nos esté puliendo. Nos va a doler, dijo la hermana, nos va a costar, vamos a llorar, sí, porque a lo mejor vamos a tener que sufrir pérdidas de cosas, de situaciones o de personas que obviamente nos va a doler, pero si es necesario y si el Señor así lo permite es porque tiene un propósito. Sobre todo porque bien, ya estamos en los tiempos viendo las señales de los últimos tiempos, nada más por eso. Ya no es para asustarlos, si no son conscientes del mundo, del tiempo que estamos viviendo, entonces por eso dice cada quien es responsable en este momento cómo reedifica, si con oro, con plata,
piedras preciosas o con hojarasca, heno y madera, porque todos somos piedras sacadas del mundo, ásperas, piedras brutas, piedras horribles, dice, pero nosotros decidimos si nos quedamos en el camino, tirar piedras ahí que no sirvieron para nada, o nos van a llevar a edificar el templo de Dios. Vamos a 1 de Pedro 2:5. ¿Qué dice el escritor en 1 de Pedro 2:5? Hermana Isabel. Sí. Amén. Dice, y ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la medición de Yeshua, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan al Señor. O sea que ya nos quedó claro, ¿verdad? Que en la casa de Dios, la puerta del cielo, el templo de Dios, se está construyendo ahorita y se empezó a construir hace 6,000 años. Poniendo la primer piedra angular, Abel. Y de ahí hasta que la termine. ¿Cuándo la va a terminar esa casa? ¿Ya se terminó? No, no se ha terminado. Pero ya falta poco. Según lo que estamos viendo, ¿cuánto tiempo nos falta? Pues ya con las señales, hermana, lo que estamos viendo es que ya estamos prácticamente en tiempos extra, porque estamos viendo tres calendarios. El calendario de Gilel, por el cual se basa la casa de Judá o los judíos, si lo queremos ver así, pero también está el calendario gregoriano, que es el que se rige pues toda la humanidad en las naciones. Sí, todas estamos dentro de esa estructura. Pero está el calendario bíblico, el calendario de Dios, y una muestra de este calendario que nos indica los tiempos lo vemos en Génesis a partir del capítulo 7, 8 y 9, donde ahí nos muestra el Señor los meses que compone el año y los días que compone un mes. Y luego vamos a Éxodo 12, donde el Señor nos dice ahí cuándo es el primer mes del año. Entonces solamente es ir acomodando las piezas del rompecabezas que nos va dando el Señor para poder comprender lo que Él está haciendo y podernos situar en el tiempo y ver las señales que nos rodean para comprender el mensaje. Porque imagínense, hermanos, si nosotros estamos convencidos que nuestra esperanza es la resurrección, dice el apóstol Pablo, aunque no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando eso suceda, cuando venga el rapto del remanente, de que todos los que formaron el edificio de Dios, no piensen que va a ser, ya viene el rapto, ya se fueron los hermanos, ya se fueron y creen que se va a tardar mucho tiempo para que vengan los otros sucesos. No. Todo viene rapidísimo, rapidísimo, viene todo. Y va a ser de veras muy triste y muy lamentable que no estemos apercibidos, porque las 70 semanas de Daniel que hablamos la semana pasada no son para la iglesia, son para el tiempo de la gran tribulación. Y para ese tiempo dice que va a venir juicio terrible para todos los moradores de la tierra. Israel ahí es el tiempo de los judíos, va a ser juzgada con un juicio justo. Y todos los que se quedaron, que no se fueron en el rapto porque no edificaron su casa como Dios lo mandó, pues se van a tener el riesgo de quedarse ahí. Pero suena muy a la ligera y dicen, bueno, no, Dios me da otra oportunidad. No, hermanos. Si Dios nos pone esta palabra y no es nada fácil de decirla, es porque realmente cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, podemos percibir el peligro tan grande en que está la humanidad. Pero como no tenemos nosotros que estar en muchos lugares, vemos a la gente que está aquí dentro de esta pequeña congregación. Y nosotros somos responsables pues de este pequeño rebaño nada más. Hermana, y me llamaba mucho la atención ayer que tuvimos la visita de unos hermanos que
que nos están siguiendo la enseñanza que aquí se transmite por los diferentes medios y las redes sociales. Me llamó mucho la atención, vino este hermano con su familia y comentaba que se quedaron impactados porque ellos también están estudiando lo mismo y son un grupo pequeño, me decía, de 20 a 30 personas que se reúnen también en Shabbat para estudiar y están en lo mismo que nos está enseñando a nosotros el Padre a través de su palabra. Y me decía una de las hermanas que vino con él, me dice, es que sí es una responsabilidad muy grande, dice que el Padre nos está mostrando en la palabra los tiempos y uno a veces quisiera que entendiera a los demás, las personas a las que les compartes, que ya esto está por terminarse, dice, y la verdad están como si no estuvieran escuchando absolutamente nada, dice, fríos, indiferentes, dice, cuando nosotros estamos comprendiendo que ya esto ya está a punto de que suceda y se desate todo en un abrir y cerrar de ojos. Le dije, sí, hermana, le dije, lo que pasa es que también está escrito y el Señor le mostró, por ejemplo, al profeta Elías, que él tenía resguardados a esos 7,000 varones que no doblarían su rodilla ante Baal ni lo besarían. Entonces, él está apartando dentro de todas las congregaciones o religiones que existen en el mundo, está sacando de ahí a esas personas que está labrando él para formar el templo de Dios. Y entonces los está apartando en pequeños grupos, en casas, en lugares que a lo mejor no tienen la estructura de lo que concibe el hombre como iglesia, un edificio, pero el Señor nos está apartando de todos esos lugares y de todos esos grupos o asociaciones para ponerlos a estudiar solamente la palabra y prepararlos para estas cosas que vienen. Recordemos que pues, en el capítulo 14 de Apocalipsis dice que vienen las cosechas. Hay una cosecha. Entonces, nosotros tenemos que saber, y ya para qué vamos a hablar de las 7 copas y las 7 trompetas, porque ya las copas dice que después de que la iglesia no esté, se van a soltar todas las plagas. Y ya estamos viendo cosas, ya estamos teniendo señales de que ya hay muchas plagas, soltan muchas enfermedades que ya no sabe la gente ni qué hacer. Entonces, pues si tenemos esa oportunidad, si está esa puerta abierta ahorita, amén, ¿por qué no entrar? No es a la puerta que dice, estoy aquí a la puerta y llamo, si tú abres tu corazón. No, esa no es la puerta. Dios tiene la puerta abierta en una iglesia, son 7 iglesias. Ya la próxima semana vamos a enseñar lo que es la iglesia por la que Dios viene a buscar. Porque también como ya vimos que el cuarto santuario aquí en la tierra dice que es una de las 7 iglesias, que es la iglesia en general. Pero dice que las 7 iglesias solamente hay una que es digna de tener la llave de David. Amén. ¿Cuál es esa? Pues aquella que está siendo labrada como una piedra preciosa para ser puesta en el edificio de Dios. Amén. Entonces, en la semana que entra, pues vamos a hablar de ese tema, de la iglesia que Dios recomienda que debemos de ubicarnos nosotros. No es de que usted la busque, usted puede decir, yo quiero pertenecer a esta iglesia, porque hay 7. Ustedes ya pueden leer las 7 iglesias que hay. Usted vaya ubicándose y todos van a decir, yo quiero estar en esta, yo quiero estar en esta. Pero no es que usted elija, usted va a ser elegido conforme a la decisión que usted haya tomado sobre qué edificó su casa. Amén. Amén. Pues nos despedimos. Una oración. Bendito eres, Señor. Alabado es tu nombre, Padre. Glorificado eres sobre todas las cosas, Señor. Perdónanos, Padre, porque no sabemos, Señor. No sabemos entenderte, porque no sabemos comprender, Padre. Perdónanos, Señor, por nuestra apatía. Perdona, Padre, también nuestra carnalidad, Señor. Perdona nuestra humanidad, Señor, que se ha alejado de ti, Padre, cada vez más, Señor. Perdónanos, Padre, porque aún teniéndote, Señor, y revelando tu palabra, Padre, seguimos dándonos las vueltas hacia Egipto, Señor. Bendito Padre, en esta tarde, Señor, también te damos las gracias, porque aunque sean pocos o sean muchos, Señor, tu palabra está haciendo rema en muchos corazones. Aunque sea uno, Padre, dice tu palabra, Señor, que aunque sea uno, Señor.
Bendito eres, Padre, porque gracias a ti, Señor, las puertas de los cielos se abren, Señor, con tu luz, con tu entendimiento, Padre, con tu palabra, Señor, para cada uno de nosotros. Bendito eres, Señor, porque en cada paso, Padre, ahí estás tú también, Señor, mostrándonos el camino, hablando por cada uno de nosotros, Señor, dirigiéndonos, Padre, puliéndonos, Señor, tratándonos como a oro de gran quilataje, Señor. Y entonces muchas veces nos hace pasar por fuego, Padre, para servir, Señor, como utensilio, como copa, como plato, Señor, como alfolí, Señor, para albergar tu Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros. Bendito eres, Señor, porque a pesar de nosotros, tú sigues trabajando en cada uno, Señor, y transformándonos, a pesar de que nosotros nos resistamos, a pesar de que como Jonás, Señor, decidamos no hacerlo o queramos hacerlo según lo que queremos. Tú dices, lo voy a hacer y va a ser como yo digo. Y así es, Señor. A Nínive nos mandas, a Nínive vamos, Señor. Nos mandas a Egipto vamos, Señor, pero siempre, Padre, representándote como estandarte, Señor. Tú eres nuestro estandarte. Señor bendito, toma las palabras que aquí se han dicho, Padre, que vengan de ti, Señor, todo lo que venga de ti, Padre, y llévalo a cada una de las mentes aquí presentes y de las que no vemos también, Señor, para que entonces, Padre, como enseñaste al apóstol, nuestra mente cambie, Señor, y nos volvamos uno contigo en el Espíritu. A ti sea toda la honra, Señor, y toda la gloria, en nombre de aquel que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, tu ungido, Padre. Amén y amén. Amén. Bendito seas. Gracias. Pues que Dios los bendiga. Bendito seas.